Hoy vamos a hablar de un mineral del que seguro que has oído cosas, pero que rara vez recibe la atención que merece, el magnesio. Y más concretamente de una de sus formas más interesantes, más absorbibles y más suaves para el cuerpo, el bisglicinato de magnesio, también conocido como glicinato de magnesio. A lo largo de los próximos minutos vamos a ver qué es, por qué es tan importante, qué dice la evidencia científica, cuáles son sus beneficios potenciales y, sobre todo, cómo usarlo con criterio. No voy a exagerar nada, no voy a venderos humo, solo voy a explicar lo que realmente se sabe y lo que puede serte de ayuda para tu salud. Así que si te interesa mejorar tu energía, tu descanso, la salud de tus músculos o simplemente entender mejor cómo funciona tu cuerpo, quédate, porque esto puede ser mucho más importante de lo que parece. Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué deberíamos siquiera hablar del magnesio? El magnesio es un mineral esencial, lo que significa que tenemos que obtenerlo con la dieta. Pero no es un mineral cualquiera, es un verdadero director de orquesta. Participa en más de 300 reacciones bioquímicas, desde cómo generas energía a nivel celular hasta cómo se contraen y relajan tus músculos, cómo se comunican tus neuronas o cómo se mantiene la fortaleza de tus huesos. El problema es que, aunque es fundamental, muchísimas personas, de hecho se estima que la mayoría de la población en países occidentales, no llegan a la ingesta diaria recomendada. Las recomendaciones para adultos rondan los 300 a 420 miligramos al día, dependiendo de la edad y del sexo. Aunque pueda sonar fácil de conseguir, la realidad es que la alimentación moderna, muchas veces más procesada y con menos verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos y semillas, deja a mucha gente corta de este mineral. Cuando tus niveles de magnesio no son óptimos, el cuerpo empieza a mandar señales. No hablamos de un déficit severo, que es raro, sino de una insuficiencia subclínica. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con síntomas que a menudo achacamos a otras cosas. Fatiga constante, calambres musculares inesperados, una mayor dificultad para manejar el estrés, problemas para conciliar el sueño o un descanso poco reparador, irritabilidad, incluso palpitaciones o ese molesto tic en el párpado. Todo esto puede aparecer cuando falta magnesio. Por eso, entender cómo reponerlo y hacerlo de la manera correcta puede marcar un antes y un después. Aquí es donde entra en juego la segunda parte de nuestra historia. ¿Por qué específicamente el bisglicinato de magnesio? Si vas a una farmacia o a una tienda de suplementos, verás que hay muchísimas formas de magnesio. Óxido, citrato, cloruro, malato. No todas son iguales. No se absorben igual ni tienen exactamente los mismos efectos en nuestro cuerpo. El bisglicinato de magnesio es lo que se conoce como una forma quelada. Esto significa que la molécula de magnesio está unida a dos moléculas del aminoácido glicina. Imagina que la glicina actúa como el guardaespaldas que protege al magnesio mientras viaja por el sistema digestivo. Esta unión le permite atravesar mejor la pared intestinal y ser absorbido de una forma mucho más eficiente. Y aquí es donde residen sus grandes ventajas. La primera es su alta biodisponibilidad. Tu cuerpo lo aprovecha muchísimo mejor que otras formas más comunes, como el óxido de magnesio, que tiene una absorción bajísima. La segunda ventaja es que es increíblemente suave para el estómago, a diferencia del citrato de magnesio, que en dosis ya moderadas puede tener un efecto laxante, o el óxido, que puede causar molestias digestivas. El bisglicinato es muy bien tolerado y rara vez produce efectos secundarios gastrointestinales. Y la tercera ventaja, que es muy importante, es que la propia glicina tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso.
Así que esta combinación de magnesio y glicina es perfecta para favorecer la relajación. Por todo esto, el bisglicinato es una de las mejores formas de magnesio, especialmente cuando el objetivo es mejorar el sueño, disminuir la tensión muscular, reducir el estrés o simplemente aumentar los niveles de magnesio de forma efectiva, sin molestias intestinales. Ahora vamos a lo que seguramente más te interesa. ¿Qué beneficios concretos puede aportar el bisglicinato de magnesio según la ciencia? Empecemos con la salud cardiovascular y la presión arterial. Diferentes metaanálisis, que son estudios que agrupan los resultados de muchas investigaciones, han demostrado que la suplementación con magnesio puede reducir la presión arterial. El efecto es más evidente en personas que ya tienen niveles bajos de magnesio o una presión arterial elevada. Ojo, no es un medicamento, ni sustituye un tratamiento médico, pero sí tiene un efecto real y medido. Una bajada de la presión arterial moderada, pero significativa. El segundo gran beneficio, y donde el bisglicinato realmente brilla, es en la reducción del estrés y la mejora del sueño. El magnesio es fundamental en la regulación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el sistema que controla nuestra respuesta al estrés. Ayuda a calmar la actividad del sistema nervioso simpático, ese que nos pone en modo lucha o huida, y a regular neurotransmisores como el GABA, que nos ayuda a relajarnos. Además, como hemos dicho, la glicina tiene su propio efecto calmante. El resultado, pues muchas personas que lo toman notan menos tensión muscular, sobre todo en el cuello y en los hombros. Más facilidad para conciliar el sueño, un descanso más profundo y reparador y una menor sensación de irritabilidad o ansiedad durante el día. No es un somnífero, pero sí una ayuda fisiológica muy potente para que tu cuerpo encuentre su equilibrio natural. Tercer punto, el control de la glucosa y el riesgo de diabetes tipo 2. Diversos estudios observacionales han asociado niveles adecuados de magnesio con una mejor sensibilidad a la insulina y un menor riesgo de desarrollar diabetes. El magnesio es necesario para que la insulina funcione correctamente y para que nuestras células puedan utilizar la glucosa como energía. En personas con prediabetes o resistencia a la insulina, asegurarse de tener buenos niveles de magnesio puede ser una estrategia de apoyo muy interesante. Cuarto, el síndrome premenstrual. Hay bastante evidencia que sugiere que el magnesio puede ayudar a reducir muchos de los síntomas asociados al síndrome premenstrual, como la irritabilidad, los cambios de humor, el dolor, la hinchazón y la retención de líquidos. No es una solución milagrosa, pero para muchas mujeres, suplementarse con magnesio en la segunda mitad del ciclo menstrual supone una ayuda consistente y muy notable. Y por último, la salud músculo-esquelética. El magnesio es absolutamente clave para la función muscular. Interviene en la contracción y sobre todo en la relajación del músculo. Por eso, su déficit se asocia a calambres, espasmos y tensión. Para personas que entrenan con intensidad, el magnesio favorece la recuperación. Para quienes pasan muchas horas frente al ordenador y sufren tensión crónica en cuello y espalda, mantener un buen nivel de magnesio es fundamental para aliviar esa rigidez. Además, también contribuye a mantener los huesos fuertes, trabajando conjuntamente con el calcio y la vitamina D. Entonces, ¿quiénes lo necesitan más? Pues aunque la mayoría podemos beneficiarnos, el déficit de magnesio es más común en ciertos grupos. Por ejemplo, personas con dietas pobres en verduras de hoja verde, legumbres y frutos secos. También personas sometidas a un estrés crónico elevado, ya que el estrés literalmente agota nuestras reservas de magnesio más rápido.
Personas con problemas digestivos, como enfermedad de Crohn o celiaquía, que dificultan la absorción de nutrientes. Personas con diabetes mal controlada, que tienden a eliminar más magnesio con la orina. Consumidores frecuentes de alcohol y personas mayores, cuyo organismo a menudo absorbe peor los minerales. Si te identificas con alguno de estos grupos, el bisglicinato de magnesio puede ser especialmente útil para ti. Ahora, ¿cómo tomarlo de forma segura y efectiva? Pues esto es tan importante como elegir la forma correcta. Primero, mira bien la etiqueta y busca la cantidad de magnesio elemental. A veces las etiquetas ponen en grande el peso total del compuesto, pero lo que importa es cuánto magnesio puro estás recibiendo. Una dosis habitual estaría entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental al día, dependiendo de tu dieta y tus necesidades. Es mejor empezar con una dosis baja y ver cómo te sientes. Generalmente se recomienda tomarlo con algo de comida para mejorar su tolerancia y absorción, aunque el bisglicinato es tan suave que muchas personas lo toman con el estómago vacío sin problemas. Si tu objetivo es mejorar la relajación o el sueño, el mejor momento para tomarlo es por la tarde o 1 hora o 2 antes de ir a dormir. Y una advertencia muy importante: las personas con problemas renales deberán consultar siempre con su médico antes de tomar cualquier suplemento de magnesio, porque son los riñones los que se encargarán de eliminar el exceso. Del mismo modo, si tomas ciertos medicamentos, como pueden ser antibióticos, diuréticos o protectores del estómago, habla con un profesional para evitar posibles interacciones. Para terminar, es importante aclarar lo que no es este suplemento. El bisglicinato de magnesio no es una cura milagrosa para nada. No sustituye a ningún tratamiento médico para la hipertensión o la diabetes. No elimina por sí solo la ansiedad ni cura el insomnio crónico. Y desde luego no va a compensar una mala dieta, la falta de sueño o un estilo de vida caótico. El magnesio funciona mejor como parte de un enfoque integral, una buena alimentación, un descanso adecuado, un manejo inteligente del estrés y la actividad física regular. Es una pieza más del puzzle. En conclusión, el bisglicinato de magnesio es una herramienta simple, segura y muy eficaz para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar mejor. Es una forma altamente absorbible de un mineral absolutamente esencial, con beneficios reales y demostrados en la salud muscular, el sueño, el estrés, la tensión arterial y el bienestar general. No es un atajo, pero sí un apoyo inteligente. Y en un mundo donde el estrés, la tensión muscular y el cansancio son tan comunes, a veces un pequeño ajuste como este puede tener un impacto realmente notable en tu calidad de vida. Si decides probarlo, hazlo con cabeza, con información, y si tienes cualquier duda o alguna enfermedad crónica, siempre con supervisión profesional. Tu cuerpo, sin duda, te lo agradecerá. Ahora me encantaría saber de ti. Si este contenido te ha servido, déjame un comentario. ¿Tomas o has tomado alguna vez un suplemento de magnesio? ¿Sabías de las propiedades del bisglicinato de magnesio? Es el que yo tomo. Me encantará leer tu opinión en los comentarios, y si lo haces con la frase bisglicinato mi favorito, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora cuál es el comentario más votado en el vídeo en el que os hablaba sobre la melena de león, los 9 increíbles beneficios de este hongo, que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una ventana nueva para verlo después. Y el comentario más votado por la comunidad fue el de María Antonia Martínez, que nos contaba que le está funcionando muy bien la melena de león, junto con el ayuno.
Qué importante es escuchar a nuestro cuerpo y tener constancia. Gracias por compartir tu experiencia. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido interesante, no te olvides darle me gusta, compartirlo con alguien a quien creas que le puede servir y no te olvides suscribirte al canal para no perderte próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos. Así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo Melena de León, 9 increíbles beneficios de este hongo.